Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pietro Carbone. Encantadísimo de poder tomarnos un café juntos esta tarde. Quiero agradecer a la gente de Lumen por permitir con su equipo técnico y tanta tecnología poder estar juntos tomándonos esta taza de café. Esta tarde vamos a preparar una prensa francesa, pero antes de esto hay un par de detalles que me gustaría hablar con ustedes acerca del café. Más allá del tecnicismo, de cómo lo vamos a preparar, bueno, hay parte muy bonita del café que quisiera contarles a ustedes. Primero, el café verde. Nosotros estamos en Venezuela, un país productor de café, tenemos de los mejores cafés del mundo y esto es el café verde que nosotros procesamos en Venezuela. Se llama verde, bueno, por su color, por su estado natural después de las cosechas, por decirlo de alguna forma. Hay muchas variedades de café. En Venezuela tenemos el arábica con proceso lavado, que es de los mejores cafés del mundo. Luego de esto, nosotros procesamos el café y lo tostamos. Es parte de nuestro trabajo, la responsabilidad de tostarlo. En el tostado está mucha parte del sabor. Primero el origen, luego el tostado. Los tostados pueden ser más claros, pueden ser más oscuros, todo depende de lo que uno busque. Eventualmente uno tiene que pensar este tostado, ¿en qué método lo quiero aplicar? Por ejemplo, para un espresso se sugiere un tostado algo un poco más fuerte para que saque muchísimo sabor, muchísimo más cuerpo. Para una manguita, por decirlo así, para un café filtrado, se sugiere un tostado un poquito más claro para que exalte la acidez. Digamos que este es un jueguito de poder conseguir los sabores. Nosotros que somos tostadores, primero tostando y después probando, saber dónde evoluciona mejor el café. Luego de esto es importantísimo moler el café. Aquí les tengo varias moliendas. Esta primera que les quiero mostrar es la molienda fina que se usa para espresso. Digamos como un talquito muy fino, porque esto actúa con todo el rechazo de la máquina para sacar toda la cremosidad de un espresso. Esto, que parece sal de mesa, es la molienda medio fina, es la que yo uso y la que yo recomiendo para la greca, incluso para la manguita. Y la molienda que vamos a trabajar para el día de hoy es la molienda gruesa, digamos que apenas fracturado el café para la prensa francesa. ¿Por qué tan gruesa? Bueno, porque va a quedar en reposo, y ahorita lo vamos a ver cuando vayamos a trabajar, y necesito que extraiga, es decir, va a ser una especie de té, por decirlo de alguna forma, y por eso necesito mi molienda más gruesa. Cada método de preparación va a tener y se sugiere una molienda totalmente diversa. El espresso, el aeropress, la greca, la prensa francesa, y esto va a influir muchísimo en el sabor final, es decir, podemos obtener sabor y textura distintas de un mismo café dependiendo del método. Y eso es importantísimo aprenderlo a manejar. Ya hablamos un poquito de nuestro café verde, del café tostado, de las moliendas. Vamos a entrar ahora con la prensa francesa y hablar de otras par de particularidades más. Prensa francesa, se llama técnicamente una cafetera de émbolo, bueno, porque este es un émbolo que entra dentro del pistón y empuja el café. Se inventó más o menos en 1850. Dicen que un francés, pero la historia que yo conozco es de un italiano, así que yo me quedo con mi historia del italiano que inventó la prensa francesa. Hay muchos mitos acerca de esta preparación de café. La gente dice, tómate un guayollito, que eso tiene menos cafeína. Esto se pudiera considerar un guayollito, un café filtrado, pero nada más lejos de la realidad. El espresso, por el contrario, tiene muchísima menos cafeína que un café filtrado. ¿Por qué? Porque la cafeína es un alcaloide hidrosoluble que se diluye en contacto de café con el agua. Es decir, a mayor tiempo en contacto el café con el agua, mayor cafeína vamos a obtener en nuestra bebida. El espresso está no más de 35 segundos. Aquí vamos a estar 4 minutos el café en contacto con el agua contados con un reloj, y es la fórmula que yo les sugiero a ustedes, de manera que este método va a tener muchísima más cafeína que un espresso. El espresso se ha satanizado un poquito el nivel de cafeína, bueno, porque el espresso es fuerte, como no, es concentrado en cuerpo, es concentrado en sabor, es concentrado en textura, y además tú te tomas un shotcito de espresso que equivale más o menos a una onza. De aquí tú te puedes tomar un wet mug lleno de café. Entonces comparemos un poquito. Yo no tomo un café por su nivel de cafeína, yo me tomo un café por cómo estoy, qué quiero tomar, cómo me siento y qué sabor le voy a conseguir. Pero si estemos claros, hay gente que dice, es que la cafeína me hace daño. Sí, no, eventualmente podemos tener un efecto placebo, si hay gente que le puede dar taquicardia, aunque si tomas un refresco de cola light, tiene un agregado de cafeína. El chocolate tiene teobromina, que a su vez es pariente de la cafeína y te puede despertar muchísimo más. Una barra de chocolate puro puede tener más cafeína que un espresso. El té verde tiene la teína, que es mucho más fuerte que un espresso.
Entonces, como les digo, yo en mi mañana, yo prefiero mi greca. Aquí cuando llego a la academia, yo me tomo mi prensa francesa y expreso. Insisto, depende del tiempo que tú dispongas para prepararte tu café, y si les pido, por favor, hagan el mejor esfuerzo posible por comprar su café en granos, molerlo en el momento, de acuerdo al método de preparación y la cantidad requerida. ¿Cuál cantidad requerida? Nosotros sugerimos, que además es una fórmula universalmente aceptada: por cada gramo de café, 16 gramos de agua. Eso hace una extracción, no digo perfecta, pero bastante chévere, que no haya ni sabores flojos ni sabores amargos. El café no debe ser amargo. ¿Por qué el café es amargo? Porque está quemado en el tostado, o hay un defecto en el café verde. Pero dentro de una rueda de sabores, de purismos de sabores para el café, en las ruedas de cata, el amargo per se es un defecto y no debiera estar presente. Ya lo dijimos que el café tiene cafeína. La cafeína tiende a ser amarga, pero digamos que no más del 10% del sabor del café debe ser amargo. De ahí en adelante siempre hay un defecto. Entonces comencemos con nuestra prensa francesa. Ya yo tengo agua hirviendo, sugiero siempre entre 92 y 94 grados centígrados. Yo tengo una tetera que me controla la temperatura. ¿No tienen la tetera? Chévere, ponga a hervir el agua. Hablemos de Caracas, ¿okay? Que no va a hervir nunca a los 100 grados, y dejarla reposar 2-3 minutos y inmediatamente se usa. ¿Qué sucede si uso un agua tremendamente caliente o que supere los 100 grados centígrados? Me va a quemar el café. Y hay hasta cierto momento que el café tolera esa temperatura. De ahí en adelante va a saber amargo. Vamos a usar la molienda gruesa, que ya les comenté. Yo voy a usar proporcional. Mira, acabamos de moler este café y el olor aquí adentro nos impregna. Estoy seguro que ustedes del otro lado también lo están recibiendo. Entonces, vamos a comenzar con nuestro cafecito dentro de la prensa y vamos a usar una preinfusión. ¿Para qué? Ojo, si tienen una balanza, tantísimo mejor, porque la balanza va a permitir que seamos mucho más precisos y muchísimo más exactos. La preinfusión ayuda a que burbujee y va a permitir que el café degasifique. Y ese gas no llega al estómago, sino que queda con el oxígeno en el ambiente y nos permite tomarnos un café degasificado que sepa mejor. Más o menos yo le tengo unos 30 segundos de preinfusión. Ahora terminamos de llenar nuestra agua con la proporción que les acabo de decir, tratando de empapar absolutamente todo el café. Aquí estoy usando más o menos medio litro de agua y su equivalente en proporción de café. Perfecto. Sugiero siempre revolver y sencillamente esperar nuestros 4 minutos. Aprovecho todo este momento para hablar un poquito de la historia del café en Venezuela. El café nos llegó en Venezuela, se dice, entre 1730 y 1732, y lo recibió el padre jesuita Joseph Gumilla en las riberas del río Caroní. Se dice que llegó de contrabando desde Martinica en aquel momento para evadir el comercio de la compañía guipuzcoana. Y el padre Gumilla escribió un libro llamado El Orinoco Ilustrado y Defendido. Todavía se consigue, porque lo edita la Universidad Católica Andrés Bello, donde dice: yo mismo hice la prueba, fruto que demostró crecer fervientemente en estas tierras. Les fue muy bien, porque en ese momento no solamente el lema jesuita amar y servir, sino tener que trabajar, porque en la selva definitivamente tenían que trabajar para sobrevivir. Continuaron en su proceso de evangelización y llegaron al cantón de Chacao. Todas estas tierras eran tierras de café. Nosotros llegamos a tener 43 haciendas cafetaleras contadas en Caracas, contando una amplia Caracas. El Paraíso, La Floresta, El Cafetal, El Hatillo. El Hatillo llegó a vivir más de 100 años solamente como comercio de café, que era lo más importante que estaban viviendo. El cantón de Chacao llegó a tener un café famosísimo llamado Blue Caracas, bueno, que fue porque sencillamente se dio muy bien en estas tierras. No sé si conocen todos Caracas, ubicado como está, la Casa Country Club, llamada la Hacienda Blandín. Todos los campos de golf del Country Club eran haciendas cafetaleras. Lo que pasa es que, bueno, llegó la urbanización y nos cambió un poquito la geografía en Caracas. Estos monjes siguieron en su proceso de evangelización, llegaron a fundar un pueblo llamado El Cucharo, que después fue Valera, cruzaron a Colombia, Ecuador, Perú e incluso Bolivia.
Incluso en Colombia, en todos los libros de la historia del café colombiano, dicen sin mayor vergüenza, el café nos llegó de Venezuela traído por el padre Gomilla. Lo que pasa es que hemos visto la manera de hacer negocios distinta y por eso es que Colombia se han hecho tan famosos por su café. Nosotros estamos retomando nuestro sitial poco a poco. Aún no hay todavía volúmenes para exportar, pero se está haciendo una buena competencia para llegar a eso. Todavía nos falta un minuto para que esto termine de colar y hacer su buen trabajo. Fíjense que a nivel de cuerpo, lo primero que está en el mundo de peso es el espresso, porque tiene una bomba que empuja con mucha presión, aproximadamente 9 varas. Después viene la greca, que es una de mis favoritas. La greca, por el hervor, desarrolla un 1.5 varas. La prensa francesa está aproximadamente en 1 vara de presión. ¿Por qué? Porque cuando lo bajamos, suelta y libera unos aceites y definitivamente queda abajo la borra, arriba el café. Es muy práctico, es sencillo. Hoy lo estamos haciendo para ustedes con mucho protocolo y con la técnica que se requiere, pero definitivamente es muy sabroso hacerlo al gusto. Si yo le quiero poner un poquito más, le quiero poner un poquito menos. ¿Quieren enriquecer un poquito más la prensa francesa? Le pueden colocar en el fondo anís, canela. Yo le he puesto pimienta guayabita, saborizantes. Saborizantes me refiero vegetales, ¿no? Cosas, especias, romero y cardamomo, eso queda muy, muy rico. Ya está lista nuestra prensa, es hora de disfrutarla. ¿Qué podemos conseguir aquí? Primero, mucho cuerpo. Este método de infusión hace que el café libere más estando en reposo. Si yo aquí uso una molienda muy fina, me va a dejar mucha borra en la boca que a mí no me parece agradable. Y si lo pongo demasiado grueso, no va a extraer nada. Entonces, digamos que hay que buscar esa coordinación. Yo siempre dejo que repose un poquito el café por la temperatura, ¿no? Para que baje un poco la temperatura y no queme, no sea abrasivo, etcétera, etcétera. El aroma es lo primero. En este caso, el color del café, bueno, no debe ser ni muy claro ni muy oscuro, va a depender meramente del tostado. Los cafés tostados muy claros, o blonde, por decirlo así, son amarillentos rojizos. Los cafés tostados oscuros de una taza negra. Definitivamente la vista te va ayudando en tantas cosas. Luego el aroma. Obvio huele a café, pero yo siempre digo que esto es un gimnasio sensorial. Nosotros tenemos que aprender a definir sabores, tenemos que aprender a definir aromas, bueno, para ser muchísimo más específico. Yo recuerdo de chiquito que iba con mi mamá a mercados municipales a acompañarla, a comprar, a hacer las compras y siempre decía, ya llegó la italiana fastidiosa esta que me mayuga la fruta, me mayuga las verduras. Bueno, ciertamente no es más rico que agarrar un melón y oler el olorcito del melón, del tomate, del pimentón, pero quiere pimentón verde, pimentón rojo, pimentón amarillo. Aquí la idea es hacerse una base de datos de sabores, pero la idea es experimentar. Todo lo que ustedes puedan agarrar, huélalo. Si pueden probarlo, menciónenlo y van a ver que el cerebro inmediatamente va a grabar esa información. Todavía hoy, a estas alturas de la humanidad, el olfato sigue siendo el sentido más desarrollado y específico que tenemos. Siendo mamíferos, eso nos ayuda a poder detectar muchas cosas. Ahora bien, casi siempre todo va atado a un recuerdo. Entonces, cada vez que van a oler, en mi caso el café, no titubeen si le viene una barbaridad en la cabeza. Porque uno dice, ay, qué pena. ¿Cómo voy a decir que huele? Por las cosas buenas, chocolate, madera, cacao, almendras. Por las cosas malas, ¿cómo voy a decir que huele a podrido? Pero claro que sí puede estar a podrido. Entonces, nunca nieguen de esa sensación que ustedes están recibiendo, porque recuerden que es el primer recuerdo que les lleva. Luego, por supuesto, tenemos que olerlo ya bajo la temperatura, ya se vuelve más agradable. No es para nada amargo, porque lo hicimos en su método correcto, igual que el café que ustedes tienen del otro lado, gracias a la gente de Lumen, que nos ha permitido, bueno, a ustedes y a mí, poder estar en sintonía. Y definitivamente, en boca, el café debe ser agradable, nunca debe ser astringente. ¿Qué es astringencia? Comer cambur verde. Cuando un café te deja la boca seca, quiere decir, primero, que desde el origen que está mal seleccionado el café verde, y segundo, el tostado es agresivamente oscuro. Eso no es bueno ni para la salud, ni para el sabor, ni para la taza. Entonces, poco a poco tenemos que ir definiendo qué tipo de tostado nos gusta.
Hay gente que folclóricamente, si tú por ejemplo subes hacia los Andes, ves que están quemando el café en pailas o lo que sea, es folclórico, es muy bonito, pero no son los mejores sabores posibles, porque todo se va a resumir en un solo defecto, que es quemado y amargo. Ya le dije que no debe serlo. Un café debe tener sus toques de acidez. ¿Qué significa acidez? Flores y frutas en boca. Los cafés de Venezuela tal vez son más frutales que florales. Pensar en qué tipo de frutas, bueno, cítricos dulces, nunca un limón criollo agresivo. Ese es un café que seguramente está poco desarrollado durante el tostado y no te va a dar un sabor agradable. Eso es parte de la ciencia, ¿no? Y de la evolución de la tecnología, que hoy también yo siento que está mucho más accesible la tecnología a todos y definitivamente podemos ir poco a poco controlando los procesos de sabores y aromas. Hay que entender todo eso. La prensa definitivamente me parece que es tremenda manera de tomar café por lo práctica. Como les dije, chévere, ya aprendimos la parte súper específica de hacerlo. 1 gramo de café, 16 gramos de agua, pero normalmente termina siendo al ojo. Calculen también que una cuchara sopera son como 8 gramos de café, que es lo mínimo. Eventualmente hemos tenido grecas de varios tamaños, uno también la tiene por 3 tazas, 6 tazas, 9 tazas, 12 tazas. Me están preguntando por el origen español de la prensa. Bien, definitivamente no tiene mucho que ver, sino con el idioma puede ser, pero viene de Europa 100%. En España se ha hecho común, en Francia es muy común verla en cualquier bistró, te ponen tu prensita para el desayuno, de hecho tú mismo te la puedes hacer. Los gustos europeos son distintos a los nuestros. Nosotros tenemos un gusto, digamos, un poco más refinado, y lo digo muy en serio. En España incluso el café se hace con un proceso que se llama torrefacto, es decir, se agrega un porcentual de azúcar en la tostada del café hasta un 30% de su peso, y que hace una falsa caramelización. Entonces da un dulce pero de caramelo quemado que termina siendo amargo. Hablan que los tostados en Italia son los más oscuros, dependiendo. Sí, como italiano y como estudioso del espresso italiano, les puedo decir que del sur de Italia, de Roma hacia abajo, los cafés se ponen más fuertes, incluso con las mezclas. Les hablé al principio de que tenemos café 100% arábica. Tomen en cuenta que la otra especie que se comercia en el mundo es Robusta. Robusta es un café mucho más fuerte, es más barato, sí da mucho cuerpo, mucha fortaleza a la taza, mas no necesariamente es agradable el sabor. Entonces, en el sur de Italia las mezclas llevan gran porcentual de Robusta. Entendamos otra cosa, nosotros somos un país productor de café y tenemos el café al alcance de la mano siempre. Nosotros producimos café en Venezuela prácticamente de punta a punta. Producimos café desde Táchira hasta Caripe del Guácharo, estado Monagas. Cada café tiene sus particularidades, que termina siendo el terroir. Yo les dije también ahorita que uno de mis métodos favoritos es la greca. La greca, la moka italiana. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me recuerda a la familia, me recuerda el café que me hacía mi mamá en la mañana. Yo aprendí a hacer greca, yo visitaba todos los domingos a mi nonna, vivía en otra casa, y yo recuerdo que una greca gigante o más grande que esta, yo de chiquito lo veía así, y recuerdo que todos los primitos mojábamos bizcochos en el café y los viejos jugaban baraja. Y para mí es algo emotivo, ¿no? En mi casa tengo como 14 grecas, de todos los tamaños, de todos los colores. Cada una me da un sabor totalmente distinto. ¿Cómo Pietro hace su greca? Primero, la molienda que les mostré hace rato, medio fina, ustedes lo tocan y debe ser como sal de mesa. Yo en la calderita coloco agua caliente de un principio. ¿Para qué? Para que tarde menos, para que no se nos queme, porque eventualmente la greca es un caos, que hay que tratar de ponerle orden y disciplina, porque si no siempre vamos a tomar café quemado. El café, el filtro, llenarlo por completo, lo pueden rasar con la mano, con un cuchillo, nunca apretarlo porque puede explotar. Yo lo cierro, dejo mi tapita abierta, primero para que salgan unos gases que no queremos que estén, y segundo para poderlo ver, ¿no? Para mí el disfrute es doble, cuando me lo tomo y cuando está colando. Y cuando ya yo veo que va por la mitad de la greca, sencillamente lo retiro del fuego, nunca fuego alto, fuego medio, fuego bajo. Ustedes aprenden a conocer su cocina, si es eléctrica, si es a gas. La mía es a gas. Yo trato de que
el fuego, la llama, no supere el calderín. Y eso depende justamente de que no se nos queme el café. Lo dejo que termine de colar y no le doy más candela porque eso termina quemando el café. Cuando ustedes ven que burbujea, que chispea ya por arriba, quiere decir que ya café, el agua abajo se agotó y cuando el agua pasa, atraviesa y quemó absolutamente todo el café. Hagan este pequeño cambio y van a ver que nos va a mejorar. La manguita, la coladora, la media, como lo queramos llamar, un dripper, son filtros. Es algo muy tradicional de nosotros. Yo recuerdo incluso, o sea, toda Latinoamérica tiene sus coladoras. Yo recuerdo que en Quito me regalaron una bolsita que es de pelo de alpaca. O sea, cada quien tiene sus particularidades. ¿Qué pasa con la manguita? Bueno, es muy chévere. Yo igualito, no hiervan el agua. Traten de respetar estas proporciones que les acabo de decir. 1 gramo de café, 16 gramos de agua. Lo cuelan, pero aquí conozco gente en el llano, recuelan el café. ¿Qué va a pasar? Que se amarga literal y sabe un café quemado. Este granito de café que está aquí, de este solo granito, solo el 22% debe caer en la taza, como mucho 22%, y es sabor agradable. El resto es celulosa, papel y fibras vegetales que tienden a ser amargas. Entonces, respetemos eso, respetemos el agua hirviendo. Mi gusto es no recolarlo. ¿Qué pasa con el filtro de papel de tela? Tiende a ponerse feo si no lo lavas y no lo conservas. Conozco gente que lo guarda en la nevera. Yo no lo dejaré en la nevera porque se va a contaminar con los olores de la nevera. Le sale moho. Yo, con mis métodos de extracción, me gusta la manguita, trato de usar filtros de papel desechables, de manera que estoy forzado a botarlos. Creo que estas son de las 3 maneras de tomar café más comunes que yo conozco en Venezuela. Greca, manguita, prensa francesa. Beneficio del café para la salud, muchísimo, más de lo que se cree. Primero, ayuda a prevenir diabetes tipo 2, previene enfermedades cerebrovasculares, controla la tensión arterial, mucho más allá de lo que se piensa que dispara la arritmia. Como les digo, puede haber algo de placebo. Definitivamente hay gente que me pregunta, ¿no?, si tenemos café decafeinado. Es como tomar cerveza sin alcohol o tantas otras cosas. Por supuesto existen todos los productos del mundo, ¿no?, pero hay demasiadas potencialidades que tiene el café. Para los deportistas, broncodilatador, vasodilatador. Muchos deportistas se toman un espresso antes de entrenar. Está comprobado que aumenta, o por lo menos psicológicamente, pero yo estoy seguro que sí, aumenta su rendimiento. Hay una bebida de café que se llama cold brew, que está hecho en colado por frío por 24 horas, que eso es potentemente cafeinado. Sabe intenso, sabe chocolatoso. Muchos deportistas se toman una botellita de cold brew y después van al entrenamiento. Entonces, por la parte buena, tiene muchísimos beneficios. ¿Qué se ha satanizado el café? El café quemado es irritante estomacal, pero aquí estamos hablando que no hay café quemado. Eso también depende de uno lo que está escogiendo a la hora de comprar. El agua caliente es irritante estomacal, entonces cualquier sustancia que ingeramos superior su temperatura a los 65 grados centígrados es cancerígena e irritante del esófago. Entonces deberíamos de tener cuidado con esto y no satanizar tanto el café. El agua para el café expreso dentro de la caldera, atrás, backstage, dentro de la caldera está como a 120, 130 grados centígrados. Hay un montón de tuberías y el agua pasa con unos reductores de temperatura y el agua no debe de superar los 92, 94 grados centígrados cuando sale de la duchita por el expreso y atraviesa el café. Previo a esto, siempre sugiero purgar la máquina de expreso para que bote todo el vapor y salga netamente agua. Es decir, estamos botando agua vieja y está llegando agua nueva a la temperatura que tenemos realmente programada para la máquina. Eso va a depender de tantos factores, la altura sobre el nivel del mar donde estemos, etcétera, la calidad del café, el estilo del café. Pero ya lo dijimos, en cualquiera de los métodos, el agua hirviendo quema el café. Eso pasa con el café expreso. Hay que bajar tremendamente la temperatura porque si no se quema. A nivel de expreso no se comporta igual el arábica que el robusta. El robusta en expreso da mucho cuerpo, muy oscuro, no sabe necesariamente bien. Algo que me intriga y me impacta muchísimo, ¿no?, la crema del expreso. ¿Qué es la crema del expreso? Bueno, la crema primero es un antioxidante natural de la bebida para que no se oxide el café que está dentro. ¿Por qué sale crema? Primero, porque hay muchísima presión de la máquina. Segundo, por los lípidos que tiene el grano de café. Y tercero, por
CO2 que viene de la tostada del café. Entonces, todo eso forma una cremita. La crema del espresso hecho con arábica es muy lisa, brillante, sedosa. La de los robustas son cuadriculados, parece una gasa, que ya no es un tema más allá de decir que uno es mejor que el otro, es cómo se comporta cada uno de ellos ante el espresso. Como les dije, en Italia se usa muchísimo las mezclas con robusta, bueno, para dar fuerza, para dar sabor, etcétera, etcétera. Yo sigo disfrutando mi café y honestamente me sigue gustando a medida que baja un poquito la temperatura. Hoy en día las escuelas de café están bajando un poco la temperatura del café, aprovechando tostados no tan oscuros. Este es un tema de evolución con el tiempo, de sabores tostados en el mundo. ¿Cuáles son los top? Bueno, depende. Yo me atrevo a decir que esto es como los vinos. ¿Cuál te gusta a ti? Pietro Carbone particularmente. A mí me encanta el café de Venezuela y me encanta el café de los Andes. ¿Por qué? Bueno, porque tienen cuerpo, están sembrados a cierta altura y digamos que aguantan un buen perfil para espresso. Nosotros tenemos café, incluso de los que estoy usando hoy en día, del estado Lara, Guarico, Sanario, Múcaro Alto, que termina siendo piedemonte andino, que tiene buen cuerpo. Tenemos café en Caripe el Guácharo, que está resurgiendo entre las cenizas como un gran eje productor de café. Yo me he tomado buenísimos cafés de Etiopía, de Ruanda, de Colombia, de Perú, de Ecuador. Más allá de un chauvinismo, sí me gusta mucho mi café venezolano porque se está aprendiendo a tratar bien de nuevo. ¿Por qué? Porque los productores se están reeducando, estamos entendiendo todo el potencial que tiene el café venezolano, ya estamos llegando a calidad de exportación y poder competir con los grandes afuera. Pero decir que uno es mejor que el otro, eso va a depender de uno definitivamente. ¿De qué depende? Bueno, del que pudiste comprar, del que conseguiste, del que te gusta, del que te sabe mejor en el método que tú estés utilizando. Conozco gente que le gustan los cafés saborizados. Chévere, no te lo puedo criticar definitivamente. El trabajo mío de este lado, como tostador y como barista, bueno, es que el café sepa bien. Por ahí alguien debe estar preguntando, seguro. ¿Qué pasa con el azúcar en el café? Haga lo que le plazca, definitivamente. Sí, yo tengo dos lemas, ¿no? El buen café no necesita azúcar y el mal café no se lo merece. Entonces, mi trabajo está para que este café no lo necesite. Si a usted le gusta, endúlcelo, le pone miel, canela, cualquier cosa que le parezca, pero digamos que el purismo hasta cierto punto. Si ustedes son compradores de café verde para una gran transnacional, bueno, tienes que probar el café en su purismo extremo sin nada de agregados. Fíjense que cuando yo hice unos cursos de espresso en Italia, había dos catas. Una que era pura para entender los defectos del café y sabores, y la otra que era comercial, a la cual a cada taza de espresso se le agregaba un sobrecito de azúcar. Entonces, también hay que entender tu cliente y tu consumidor cómo toma ese café y cómo lo va a degustar. Aquí en Venezuela básicamente tenemos café arábica, es lo que estadísticamente y tradicionalmente hemos sembrado. De unos años para acá se están sembrando robusta, todavía no hay suficiente como para venderlo, hay diferencias importantes de calidad en cuanto a sabor. Vamos a hablar un poquito de la botánica, ya que están tocando este tema. El café arábica es el más caro, más rico, más sabroso, es el más diferenciado, tiene 44 cromosomas en su ADN. El robusta tiene tan solo 22, quiere decir que no son hermanos, son primos lejanos, por decirlo así. El café robusta tiene muchísima más cafeína comparado con el arábica. Entonces, por un lado, la cafeína en boca es amarga. Por otro lado, el robusta tiene menos azúcares en su contenido, por lo tanto hay menos que saborizar y hay menos que obtener a la hora de la tostada. El café robusta se da en tierras bajas, mucha humedad. El café arábica se da en tierras altas, más bien diferencial térmico día-noche importante. El café robusta se llama robusta porque vive más, crece más, produce más, no se enferma, vale más barato, no sabe tan bien. El café robusta se usa de relleno, el café robusta lo vemos en todos esos supermercados afuera que están llenos de latas, de café instantáneo, de lo que sea, eso es robusta. El café robusta se usa para abaratar las mezclas. Italia usa robusta para darle una complejidad al espresso y en el sur del continente se compra robusta porque grandes países tomadores de café, Chile y Argentina, no producen café, tienen que importar, también hay que buscar un balance de precios. Para capuchino, ¿cuál café? Bueno, mira, si queremos hacer un capuchino con mucho cuerpo, tal vez un café tostado un poquito más oscuro para que tenga unas notas más achocolatadas. Pero hay que tener algo claro.
Para una cafetería, hablando de una cafetería o que seamos home barista, la base de toda bebida pasa a ser el espresso. Entonces, si tu espresso tiene balance, tiene cuerpo, tiene sabor, imagínate eso con el azúcar de la leche. Ojo, al montar la leche para el capuchino desarrollamos unos azúcares divinos que mezclados debe ser balanceado. Como le dije al principio, un café tremendamente tostado claro, al agregarle leche se va a cortar. Se va a cortar la leche porque tiene mucho ácido y la idea es que tenga mucho cuerpo. Seguramente hay gente que le guste un capuchino especiado, con canela, con chocolatico, no tiene nada de malo. Pero como les digo, vamos a partir de ambos balances para que el espresso esté bien y la leche esté muy bien montada. No me queda más que agradecerles. Para mí ha sido un gran honor que me hayan recibido del otro lado y yo recibirlos ustedes aquí. Gracias a toda la gente de Lumen, al equipo de producción, hicieron esta tarde posible. Yo voy a seguir tomando café. Espero que del otro lado ustedes también. Déjenos saber sus comentarios si tienen más dudas. La verdad que nosotros vivimos para el café y estaríamos agradecidos y encantadísimos de responderles. Feliz tarde. Café y vida.